Muy buenas tardes mis queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar dos ejercicios muy sencillos basados en el tema del cálculo de ángulos interiores de figuras geométricas. En este caso vamos a asociar lo que son cuadriláteros, teniendo en cuenta pues que cuando hablamos de un cuadrado como tal, pues ya se sabe que un cuadrado tiene cuatro ángulos de 90 grados. En este caso pues ya manejamos otros valores, lo que genera que el ejercicio tenga un poquito más de em, digamos, de ejercicio matemático, pero igual de sencillo. Tenemos un cuadrilátero normal y aquí tenemos un trapecio, ¿listo? Teniendo en cuenta pues que en el segundo ejercicio vamos a manejar un trapecio isósceles y vamos a manejar por qué, y les voy a explicar por qué es isósceles. ¿Listo? Entonces, para poder desarrollar el ejercicio yo debo tener en cuenta una condición. ¿Cuál es esa condición? Que la suma de los ángulos interiores siempre es de 360. Entonces, la suma de los ángulos interiores es de 360. Es decir, la suma de todos los ángulos tiene que darme 360 teniendo en cuenta que es un cuadrilátero, ¿no? Entonces, basado en eso es lo que es lo que la condición para yo poder desarrollar estos ejercicios divertidos. Entonces, vamos a desarrollar el primero. El primero tiene una particularidad y es que de los cuatro ángulos, recuerden que es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados, no es un cuadrado porque no son iguales. En este caso no importa lo que midan, aquí lo que estamos mirando es los ángulos. Tenemos obviamente cuatro ángulos y esos cuatro ángulos hay uno que no tenemos, que es el que voy a calcular, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la condición? Tenemos la condición principal y es que la suma de los cuatro tiene que dar 360, ¿sí? Esa es la condición. Entonces, cuando solo nos falta un lado, es simplemente sumar y mirar qué número le falta a eso, a ese número para dar 360. Esa es la primera manera. Y hay dos maneras para desarrollar. La segunda es la que más se usa. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es sumar los ángulos. ¿Listo? Entonces, yo sumo 135 grados, que es este, más 85 grados, que es este, más 80 grados. Y al sumar, pues eso me da, yo tengo el valor aquí, 300 grados, ¿cierto? 300 grados. Listo. Ese 300 es importante. ¿Cómo voy a saber, sí, cuál es el valor que me falta? A simple vista podemos decir, no, a 300 le falta 60. Entonces, listo, vale 60. Esa es la solución. Pero no siempre los ángulos, o bueno, el ejercicio es tan sencillo de hacer. A veces a simple vista no podemos calcularlo tan fácil. ¿Cómo se realiza? Igual, se hace la suma y lo que yo hago es coger el 360, que es la base, que es el máximo, que es lo que debe medir los cuatro ángulos de un cuadrilátero, y le resto la suma de estos tres, que es 300, ¿cierto? 360 menos 300 me da 60. Y aquí demostramos cuánto es el valor que falta. ¿Cuánto es? 60. Quiere decir que 60 más 135 más 80 más 85 es 360. ¿Listo? Perfecto. Esa es la solución del número uno. Esto es muy sencillo. Igual el día de hoy vamos a realizar solo una parte teórica y la otra va a ser simplemente de una parte práctica basada en esto. Todavía no vamos a ver. Ya dentro de 8 días vamos a ver lo que es correspondiente a calcular ángulos cuando solo tenemos un lado. Pero la idea no es correr. ¿Listo? Ahora vamos a desarrollar este ejercicio. Estamos hablando de un ejercicio que está enfocado en ¿qué? En un trapecio, en este caso es un trapecio, ¿sí? Isósceles. ¿Por qué sabemos que es un trapecio? Recuerden que cuando hablamos de un trapecio, me está diciendo como tal que eh, tiene dos lados iguales, que en este caso son estos dos, y tiene los otros dos diferentes. Un trapecio siempre se asemeja más o menos como a un tejo. Eso es un trapecio, ¿listo? Cuando hacemos referencia a que es isósceles, hace referencia, vuelvo y digo, a que hay dos lados que son iguales. En este caso, este lado, perdón, en este caso, este lado y este lado son iguales, pero estos dos no. Entonces, por eso es isósceles. Es diferente que fuera un rectángulo, porque un rectángulo tiene también estos dos lados iguales, pero también tiene estos dos lados iguales. ¿Listo? Este es paralelo a este y este es paralelo a este.
Ya cuando todo es igual, pues ya es un cuadrado. Pero en este caso no podemos confundir un trapecio con un rectángulo. ¿Listo? Porque el trapecio tiene dos lados iguales, pero los otros dos no. Ahora, ¿qué quiere decir? Esto implica mucho a la hora de calcular los ángulos. Aunque no estamos calculando los valores de lo que mide cada línea o cada lado, sí estamos calculando los ángulos y obviamente que está ligado los ángulos a lo que valen los lados. Pero como estamos calculando esos ángulos, no nos vamos a poner a estresarnos a pensar en cuánto mide cada lado. No. Vamos a mirar una cosa. Si nosotros tenemos dos lados iguales, por lo tanto el ejercicio es isósceles porque nos da una condición. ¿Cuál es esa condición? Que en este caso tenemos estos dos lados iguales y estos dos son diferentes, pero el ángulo que forma un lado, ¿sí?, es igual al otro, porque es igual. Entonces, es decir, si este lado es igual a este, por lo tanto sus ángulos, el ángulo izquierdo es igual al derecho, y por lo tanto el ángulo superior izquierdo tiene que ser del mismo valor que el ángulo superior derecho. ¿Sí? Eso es lo que lo hace isósceles. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. ¿Qué quiere decir? Sabemos que la suma es 360, ¿sí? Ahora tenemos dos valores, 65 y 65. Tenemos que calcular estos dos valores. Pero ¿cuál es la condición? Como es un trapecio isósceles, me está dando la condición de que los dos que faltan tienen que medir lo mismo. ¿Listo? No lo mismo de 65, no. Este tiene que medir lo mismo que este, pero no lo mismo que esto, porque si no sería un cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realizaría? Aunque, o sea, estos ejercicios son fáciles, pero hay que saberlos interpretar. Entonces, lo que yo hago es lo de siempre. Primero voy a sumar los ángulos que tengo. 65 grados más 65 grados. ¿Cuánto será 65 más 65? Eso me da 130, ¿cierto? 130 grados. Y pues lo único que hago es coger 360 grados, que es lo máximo, y le resto le resto 130 grados. Eso me da 230 grados, ¿cierto? 230 grados. Listo, pero me están pidiendo calcular dos ángulos. Entonces, ¿qué hago? Cojo ese 230 y lo divido entre 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me están pidiendo dos ángulos. ¿Y por qué entre 2? Porque en un trapecio isósceles estos dos deben medir lo mismo. Es decir, si este mide 5, este también tiene que medir 5. Si este mide 10, este tiene que medir 10. Y así sucesivamente. Entonces ahí se aplica o puedo aplicar el truco o la fórmula de dividirlo entre 2. ¿Por qué? Porque los dos tienen que medir lo mismo. Recuerden que esto solo pasa cuando hablamos de figuras isósceles, ¿no? En este caso, que me den esa condición. En el ejercicio anterior sí cada ángulo tenía un valor distinto, entonces no había necesidad de dividirlo. Pero en este caso me está dando la condición, hombre, si abajo los dos miden 65, arriba también tienen que medir lo mismo. Pero repito, no es que tengan que medir 65, o si no sería un cuadrado, no. Tienen que medir lo mismo, no importa el valor, pero que sea el mismo, acá y acá. Entonces, 232, ¿cuánto es? Eso es 115, ¿cierto? 115. Listo. Quiere decir que cada valor de estos mide 115 grados. ¿Listo? ¿Y cómo lo comprobamos? Pues simple. Yo sumo 65 más 65 más 115 más 115 y eso me tiene que dar 360. ¿Listo? Vamos a hacer la comprobación a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces sabemos que 65 más 65 es 130, ¿sí o no? Y sabemos que 115 más 115 es 230, ¿cierto? Esta es una suma divertida. Recuerden, 230 es 115 más 115. Y 130 es de 65 más 65. 0, 3 y 3 casi siempre da 6. Y 2 y 1 da 3. Por lo tanto, ese es el valor. ¿Qué quiere decir? Que en este trapecio isósceles, sabiendo que tiene dos ángulos de 65, los dos restantes, los dos que nos pidieron calcular, es de 115 cada uno. ¿Listo? Y la suma de todos es 360. Como ustedes observaron, es muy fácil de hacer, muchachos. La idea es simplemente practicar. Hay que tener en cuenta muy bien la figura. Sí, hay figuras que nos piden condiciones o que nos dan condiciones, no que nos piden, nos dan condiciones, como en el caso de esta. ¿Sí?
Entonces recuerden que cuando yo aplico lo de dividido 2 es cuando hace referencia a que es isósceles, que me están dando una condición de que los ángulos tienen que ser iguales. Pero no siempre se aplica así. Y lo más importante, muchachos, es que todas, todos los cuadriláteros, sus ángulos interiores suman 360. Listo, muchachos, espero que lo hayan entendido y cualquier cosa me pueden decir en clase. Muchas gracias.